Bien, estimada audiencia, vamos a continuar con la presentación de los trabajos, de las investigaciones de nuestros expositores. Es el turno de presentar, en este caso, al magíster Rafael Ernesto Burga Burga, chiclayano de nacimiento, sociólogo de profesión por la Universidad Nacional Pedro Luis Gallo de Lambayeque, magíster en políticas sociales, con mención en gerencia social por la misma universidad. Su labor profesional la ha desarrollado principalmente en organizaciones no gubernamentales, conferencista, jurado, panelista, comentarista en diversos eventos académicos, universitarios e institucionales organizados por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, la Universidad Nacional de Piura, la Universidad Tecnológica del Perú, la Fundación Friedrich Ebert y NICAN, Asociación Civil Transparencia, entre otras, así como en medios de comunicación radiales, digitales y televisivos a nivel local y nacional. Actualmente se desempeña como docente universitario. Dentro de su producción académica, su labor como investigador social e independiente se refleja en la colaboración con artículos académicos para publicaciones de textos digitales de la Red Educativa Mundial Rede. Ha publicado en diversas revistas institucionales. Sus comentarios políticos, sociales y culturales han sido publicados en el diario decano de la prensa lambayecana, La Industria, ganador de los Juegos Florales UTP 2020, categoría docente con el ensayo La tercera ola de la deshumanización, COVID, publicado en el año 2020, ¿no? COVID-1924. Bien, esta noche, eh, Rafael, el magíster Rafael Burga Burga nos presentará Profesionales de la Promesa y Mentira Política, un trabajo en el que se detallan promesas y mentiras más emblemáticas de la política peruana a partir de la década del 90, es decir, desde el gobierno de Alberto Fujimori hasta el mandato de don Pedro Castillo. Estos relatos han sido escritos a manera de crónica, con datos ampliamente conocidos por gran parte de la población peruana, pero que posiblemente se hayan quedado guardados y olvidados en el baúl de los recuerdos, y este es el momento propicio para desempolvarlos, complementándolos con alguna información novedosa. Las reflexiones planteadas en el tramo final del ensayo de ninguna manera pretenden hacer una apología a la indiferencia, sino presentar una variante crítica ante la oficialidad del discurso, destacando el hecho de que si una gran mayoría de electores no desea mezclar su vida personal con aspectos políticos, no los convierte en seres cuestionables, no los hace malos peruanos, pues alejarse de un mundo donde campea la corrupción y todas las variantes negativas que se conocen por observación directa o propia experiencia, además de la falta de liderazgo y referentes políticos, convierte esa decisión en algo saludable. Es el turno entonces del magíster Rafael Burga Burga, a quien dejo en uso de la palabra para dirigirse a la audiencia y hablarnos un poco más de, de este ensayo, Profesionales de la Promesa y Mentira Política. Bienvenido, Rafael Burga, adelante. Buenas noches, José Antonio. Un gusto saludarte. Hace muchos años que no te veía. Un agradecimiento a la editorial universitaria, ¿no? Creo que este es un esfuerzo invalorable por mostrar la producción académica de diversos egresados de esta alma mater o que ejercemos la docencia universitaria, ¿no? Bueno, como ya se había mencionado, soy sociólogo de profesión. Y bueno, este libro, ¿no?, llamado Profesionales de la Promesa y la Mentira Política, fue publicado el año pasado y es una especie de catarsis, podría decirse, respecto a lo que sucede, ¿no?, o lo que ha venido sucediendo y sigue sucediendo hoy en día en nuestra política nacional, ¿no? El libro está dividido básicamente en dos partes, ¿no?
La primera parte contempla una serie de crónicas, es una crónica básicamente, sobre las promesas que luego se convierten en mentiras más relevantes que hemos tenido en la política nacional desde Alberto Fujimori hasta Pedro Castillo, ¿no? Y hice ese corte, digamos, en línea de tiempo porque si hubiera investigado un poco más, pues no hubiera acabado, creo yo, y la publicación hubiera sido muchísimo más amplia, ¿no? Entonces, por eso ese corte, ¿no?, entre este gobierno de 1990, ¿no?, que inicia en 1990, hasta el gobierno de Castillo, ¿no? Y es, como se mencionó también, una serie de datos que posiblemente los hemos tenido olvidados, ¿no? Lo recordamos así de manera muy vaga en nuestra memoria, pero que son parte, ¿no?, de este quehacer político cuestionado, cuestionable en nuestro país, y que de alguna manera refleja lo que somos como sociedad, ¿no? Y además nos muestra también algunos detalles del poder de persuasión, de la capacidad que se tiene para convencer a los electores que finalmente terminan apostando por líderes que ofrecen maravillas, especies de mesías, salvadores, pero que finalmente no llegan a concretar las promesas que nos hacen llegar a nosotros los electores, ¿no? Digamos que la primera parte del texto gira en torno a ello, ¿no?, a estas crónicas de mentiras, muy bien sustentadas, por supuesto, con citas, con hechos puntuales, con datos en algunos casos novedosos. Algunas personas que han tenido ya la oportunidad de observarlo, me comentan que, ¿no?, sobre algunos datos que he colocado, que han sido muy bien rebuscados también, que no los tenían presentes, ¿no? Y de alguna manera eso también contribuye a afiatar el conocimiento, ¿no?, sobre este, digamos, espectro político que a veces es una de las cosas que más nos preocupa como sociedad, ¿no? Y en la segunda parte ya mi inclinación, pues, desde tiempos universitarios hacia la sociología política, y ahora enseñando también, ¿no?, en la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Pedro Ruiz Gallo, me llevó no tanto digamos, a hacer una interpretación como la clásica que siempre tenemos, ¿no?, de que hay que buscar una solución y que hay que hacer tal, lo axiológico, ¿no?, lo de siempre, debería ser así, ¿no?, sino más bien he tratado de ser muy realista, ¿no?, digamos, en la interpretación que busco hacer después de tener esta primera lectura, ¿no?, digamos, de las promesas que luego se convirtieron, pues, en mentiras, ¿no? Y todo esto comienza, pues, con la preparación del teatro, ¿no? Los políticos finalmente terminan siendo actores, ¿no?, que se juegan en este escenario, donde hay que decirle determinadas mentiras, ¿no? Y por eso tengo una cita de Bukowski, ¿no?, donde dice a la gente le gustaba que le mientan, ¿no? Entonces no iba a ser complicado, no iba a ser difícil. Y ahí tomo la teoría sociológica de Erving Goffman, ¿no? Erving Goffman sostiene que todos somos actores, ¿no?, en esta vida, y el gran teatro es la vida, ¿no? Y todos nos comportamos de acuerdo a lo que necesitamos, a lo que queremos o a nuestras intenciones, ¿no? Entonces, ese es digamos, el primer acercamiento a estos personajes que yo los denomino un poco conquistadores de votos, seductores de votos, ¿no? Y luego, después de este primer acercamiento teórico, digamos, trato de plantear un elemento fundamental, ¿no?, que es buscando entender al elector peruano, ¿no? Y en ese entender del elector peruano, lamentablemente, tenemos muchas confusiones, ¿no?, porque la gran mayoría de nosotros piensa que el elector tiene las mismas capacidades que podríamos tener nosotros para analizar determinadas situaciones, ¿no? Entonces me tomé la molestia de revisar el padrón electoral, ¿ya? Y encontré un dato, digamos que no aterrador, sino muy realista, ¿no?, donde nos muestra que solamente del padrón electoral el 8%
de votantes tienen educación universitaria, ¿no? 8% solamente. El resto, el bloque grueso de votantes peruanos está entre educación primaria, completa e incompleta, educación secundaria, completa y completa. Ese es el grueso de votantes, ¿no? Un 3% por ahí de educación técnica. Y habría que preguntarse también, José Antonio, de qué tipo de universidades hablamos, ¿no? Ese es otro detalle también para asegurar el tema del voto, ¿no? Entonces, ahí hay un tema que no lo estamos viendo, ¿no? Y simplemente nos dedicamos a juzgar, ¿no? Es lo que yo le he denominado, ¿no? El síndrome de Luzbel, ¿no? El ángel caído que quería parecerse a Dios, ¿no? Y en función de eso también nosotros como profesionales o como conocedores, a veces de las ciencias sociales pensamos que porque nosotros tenemos la capacidad de tener una lectura tal vez clara o interpretativa de algunos hechos, la gran mayoría de la población también lo debe tener, ¿no? Y estamos totalmente equivocados, eso no es cierto. Por eso la política nacional y la forma como votamos a los políticos que nos gobiernan termina fallando, ¿no? Entonces ahí hay también otro acercamiento. Y también toco el tema de la generación del 72, que es la generación a la cual pertenezco, ¿no? Que fuimos bautizados con esta nueva forma de hacer política que criticaba tanto a los partidos tradicionales, pero que finalmente terminaron siendo más de lo mismo, ¿no? La generación del 92 fue bautizada con estos llamados outsiders, ¿no? Gente que viene de fuera de la política y tuvimos que elegir, ¿no? Entre Fujimori o Vargas Llosa, ¿no? Y desde ahí comienzan a hacer toda una nueva corriente política que le da una forma diferente al contexto peruano, ¿no? Y otra de las cosas que yo planteo también en el libro es el hecho de que tenemos que aceptar, ¿no? Y comprender la realidad para cambiarla. Yo creo que no debemos seguirnos engañando, ¿no? Y si queremos hacer una reforma política que realmente vaya en serio, se debería hacer desde espacios reales, no desde el escritorio, como se hace básicamente las reformas políticas que, como ya hemos visto, han sido un total fracaso, ¿no? Creo que eso no va a funcionar, ¿no? Y además ahora el escenario político se mueve ya no en el tema de los mítines, ¿no? de la formación de comités, ahora se mueve básicamente en redes sociales. Y ese espacio no lo estamos viendo, no lo estamos captando de manera adecuada. Finalmente, digamos que hago también una revisión, porque todo no es crítico, ¿no? Hago una revisión sobre el hecho de si podría existir una salida, ¿no? Y planteo algunas, no digamos alternativas que nos pueden llevar a solucionar, pero que sí podrían tomarse en cuenta para empezar a pensar en una propuesta diferente, en una política que nos pueda ayudar de repente a mejorar algo, ¿no? Ahí yo comienzo con Sabater, ¿no? Sabater dice, si no confiáramos tanto en ellos, ya desde un inicio, nuestra decepción sería mucho más lenta y mucho más, digamos, sosegada, ¿no? Pero el hecho de confiar tanto en los políticos nos lleva a desilusiones que terminan arrastrándonos a veces a abismos muy fuertes, ¿no? Y donde la caída es realmente dura, ¿no? Creo que debería hacerse uso, yo pienso esto de lo que es el marketing social, ¿no? El marketing social creo que es muy importante en contraposición contra el marketing político porque es capaz de mostrarte realidades, hechos que han sucedido, ¿no? Por ejemplo, si alguien viene a contarte una historia del tema de la pobreza, que porque vengo de un sitio alejado y porque soy un pobrecito del ámbito rural, te voy a cambiar y voy a sentir como tú, creo que ya lo hemos vivido, ¿no? Y volverlo nuevamente a repetir ya no sería un error, sería ya pues un pecado, ¿no? Entonces el marketing social ayuda mucho a ello, ¿no? A mostrar cosas que ya digamos, han sucedido de la realidad y cómo las podemos ir superando, entendiéndolas e interpretándolas. Creo yo que eso es sumamente importante, ¿no? Y otra de las cosas que planteo también en este texto es el tema de la redención del voto, ¿no? No podemos seguir viviendo, creo yo, con el hecho de sancionar o de criticar y decir, bueno, tú votaste por tal o cual opción, entonces, bueno, pues ya ese es tu problema, no es el mío, ¿no?
Y desde la escuela española esto se está modificando, creo que de manera muy interesante, esa redención del voto, el ser capaz de ¿no? Autorrevisarse, autopersuadirse y decir, bueno, sí, pues me equivoqué en votar por él, ¿no? La promesa o las promesas que me hicieron pues no fueron realidad y ya está, ¿no? Y soy capaz de hacer eso, ¿no? El problema es que a veces nuestro orgullo nos gana y nuestro fanatismo nos lleva a crear escenarios que no son los más reales, y así es materialmente imposible cambiar, ¿no? Y también otra cosa que no podemos criticarles, porque en este texto yo busco, ¿no? Plantear algunas cosas que rompen un poco lo que es la política real, ¿no? Lo políticamente correcto, ¿no? Entonces, el hecho de que siempre desde la universidad y desde las escuelas se nos está diciendo que no, que tenemos que preocuparnos por la política y que si no lo hacemos somos solo unos malos ciudadanos y que corremos el riesgo, como decía Platón, de que nos gobiernen los peores y bla, 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 y bla, bla, sí, pues, pero esas explicaciones cuando se confrontan con la realidad se terminan cayendo en saco roto, ¿no? ¿Ya? Entonces tenemos que tratar de entender al elector, ¿no? Su vivencia, su vida social, la forma como se comporta, el día a día. Tenemos un 80% de gente que vive en la informalidad. ¿Cree que va a estar preocupada por la política? Eso es algo pues irreal, ¿no? Eso es, seguir pensando en ello es un tema que yo lo podría hasta catalogar como ilógico, ¿no? Pero sin embargo seguimos insistiendo en ello, ¿no? Seguimos insistiendo en ello. Y por eso yo creo que hasta es saludable el hecho de que muchas personas se desentiendan, siguiendo por supuesto al maestro Bobbio, no es una idea mía, lo capto de Bobbio. Bobbio dice es saludable que la gente se desentienda de la democracia. Sí, es saludable. Entonces acá tenemos que tratar de buscar y entender, ¿no? esas motivaciones del elector para poder cambiar de alguna forma esta realidad, ¿no? Y el libro gira básicamente en torno a ello, ¿no? En torno a mostrar, ¿no? una crónica general, ¿no? de las mentiras más emblemáticas y tratar de plantear algunas alternativas, no digo soluciones, yo no creo en las soluciones, además mi adscripción a la escuela pesimista no, y realista también no me permite plantear determinadas soluciones. Ya uno va pasando el tiempo, uno va ahí doblando ya casi la esquina, volteas y ves que los mismos discursos que a los muchachos le dicen ahora, cuando tienen 18, 19 años, me lo decían a mí, y no ha cambiado absolutamente nada. No hemos hecho nada, ¿no? Y eso es porque seguimos viviendo o creyendo que la política nacional pues es una nube de hechos magníficos, de definiciones académicas, y no vamos a la realidad en sí, ¿no? Ese es digamos, el aporte que trata de dar este texto, y que, bueno, por supuesto que es a nivel de ensayo, y el ensayo es una apreciación muy personal, ¿no? del autor, y por supuesto pues está sujeto a críticas, a mejoras. La idea es que podamos con estas ideas y con estos planteamientos diferentes mejorar y cambiar la realidad política. Eso es en líneas generales, José Antonio, ¿no? el contenido del libro. Te agradezco por haberme escuchado, y a todos los presentes también. Muy bien, estimado Rafael. Un análisis crítico del devenir político y sus actores, a quienes metafóricamente llamas profesionales de la promesa y la mentira política. Sin embargo, parte de lo que manifiestas en esta alocución, ¿no? de este ensayo es interesante, ¿no? Fíjate, esta última parte en la que tomas a Bobbio y dices, ¿no? Saludable que mucha gente se desentienda, en este caso de la democracia, ¿no? Pero también un análisis muy concienzudo y con datos estadísticos, ¿no? Respecto a los electores, ¿no? El grado de preparación y de formación, en este caso, que tienen, ¿no? En donde es preocupante, ¿no? Un 8%, digamos, que tiene un grado de formación contrastado con más del 90% que llega a alcanzar una educación de repente técnica incompleta en algunos casos, o una educación primaria completa o incompleta también en algunas otras, ¿no? He ido viendo cómo ha sido insertando
digamos, símbolos, ¿no? A partir de esa conciencia social que pretendes, ¿no? Despertar con ese análisis interpretativo de grandes hechos de la política y de las promesas de los políticos en los que nos hemos visto envueltos en los últimos años, y parece que se ha convertido digamos, en un escollo donde no salimos hasta la fecha. Y me parece interesante el aporte que haces, ese análisis reflexivo. Quizás algunos coincidamos en algunos puntos y quizás en otros no, de eso se trata, ¿no? Este diálogo, esta conversación que sostienes con el lector a través del texto que esta noche nos presentas, estimado Rafael. Mientras observaba la carátula de tu libro, en este caso me acordaba de aquellos versos de Vallejo que decía: solía escribir con su dedo grande en el aire, vivan los compañeros Pedro Rojas, ¿no? Esa imagen de ese personaje con el dedo en la mano, no levantado, me hacía acordar a estos versos de Vallejo, un tanto que connota la temática que aborda en este caso tu texto, estimado Rafael. Bien, no sé si la audiencia en este caso tiene alguna pregunta. Sin embargo, el doctor Mario Víctor Sabogal Aquino te dice: mi saludo, Rafa, siempre mi respeto, comparto de la esencia, en este caso, de lo manifestado. Y estoy seguro que Es la audiencia mutuo. también comparte ello, Rafael. No sé si hay algo más que agregar. Graciela Elsa Chavil Montalbán te dice: verdadero, muy realista, felicitaciones. Gracias. No sé si hay algo más que agregar, Rafael, en la parte final de tu presentación. Bueno, yo saludar al doctor Mario, hace mucho tiempo que no lo veo, un amigo entrañable, a quien respeto mucho también. Y bueno, felicitar esta iniciativa, ¿no? Creo que esto le da vida a la universidad, ¿no? Esto le da vida a la universidad, no podemos seguir tan apagados, ¿no? Y hacer un evento, digamos, de esta magnitud, ¿no? Con profesionales que me han antecedido, incluso los 2 días, ¿no? de altísima calidad académica, creo yo que nos da un espacio que nos hace ver y mostrar que desde las provincias también, en excesiva centralización, se puede producir bien, se pueden hacer cosas buenas y también aportar con el desarrollo y el conocimiento del país, ¿no? Eso nomás, José Antonio, gracias por la invitación, saludo a la editorial universitaria y mis sinceras felicitaciones por este extraordinario evento que han realizado. Gracias, José Antonio. Muy bien, Rafael, que sigan saliendo propuestas de esta naturaleza, que este espacio se convierta en ese espacio de diálogo, de reflexión a quienes hacen, en este caso, vida y y viven en este mundo académico, donde no solamente es, como tú dices, el decir, sino el hacer a partir de propuestas prácticas y de los trabajos que se vienen presentando esta noche. Significativo trabajo, Rafael Burga, amigo de muchos años, ¿no? Sí, En este caso, que en este mundo en el que estamos inmersos, el mundo académico, siga pues permitiendo que nazcan propuestas de esta naturaleza. Gracias por la presentación. muy amable, gracias. Suerte a la distancia. Gracias, igualmente, Antonio. Saludos. Estamos invitando a todos a que publiquen con la unidad editorial universitaria a cargo de la licenciada Karin del Rosario Aguayo Mata. Buenas noches, Rafael. Buenas noches. Un Saludos. abrazo. Bueno, gracias. Bien.